Fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Realidades que se van muchos a espantar, a ir, y a algunos otros van a venir, quizá más los que van a venir. Porque lo espectacular, lo sobrenatural siempre atrae, ¿no? Más que espanta, ¿verdad? Claro, hay gente tradicional que no se acostumbró a eso, y cuando el culto es modificado, el culto modificado les parece otro culto. Y al parecer otro culto, piensan en otro evangelio y salen corriendo porque creen, algunos de ellos inocentemente, creen que se está cambiando la Biblia o que se está cambiando el Evangelio, y otros malintencionados asusan eso para llevar prosélitos. Eso es de todos los tiempos, y como para todo hay voluntarios, ¿verdad? Para todo hay voluntarios, hasta para ir al cementerio. Así que entonces vamos a ver ahora algunos puntos más que van a volver a la iglesia de hoy. No todas las cosas que sucedieron en el pasado mejor dicho, todas las que sucedieron en el pasado van a volver, pero no todas sucedieron en el pasado, las que van a ver, porque van a haber cosas mayores. Note eso, cosas mayores haréis. Y si van a haber cosas mayores, entonces quiere decir que van a haber algunas cosas sin precedente, pero eso va a ser algo muy avisado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, leía yo en una versión, en una paráfrasis bíblica, que dice, en vez de decir varones que estaban ahí con los discípulos, dice hombres. O sea que la idea que queremos dar es la visitación angélica en forma humana. No que se metan en humanos, ni que se metan en cuerpos, ni mucho menos, sino que sencillamente van a usar ropa. No sé si de la tierra o como de la tierra. Eso averígüelo usted. Porque lo único es que los van a ver como hombres, varones. No sabemos si mandaron a hacer su traje en la tierra o lo trajeron de arriba. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Muy bien, pero eso ya vimos algo. Van a ver, capítulo 9, van a ver hechos, van a ver conversiones espectaculares. Yo creo que siempre las ha habido, puesto que el relato de los hechos nos habla de un Saulo de Tarso capturado por el mismo Mesías desde el cielo. Pero estamos hablando de eso en profusión. Vamos a tener noticias a cada poco de alguien que fue derribado en el camino tal, alguien que fue interceptado en el camino cual, para que el Señor le hablara, para que la conversión fuera efectiva, o por sueños o por visiones. Pero el caso es que la espectacularidad de las conversiones nos va a recordar mucho a la conversión de Saulo. Quiere decir que toda esa sobrenaturalidad junta que hemos visto, los que han estado viniendo, van a apuntalar a la facilidad del evangelismo. Va a ser muy sencillo llegar, por ejemplo, a la casa de una persona que nos mandó a llamar. Y nosotros, extrañados, vamos a llegar a esa casa, tal vez muy lujosa, muy bonita, y vamos a llegar y vamos a encontrar con que la persona que está ahí está temblando, está ansiosa de oírnos,
y ni siquiera nos conoce. ¿Y qué? Que Dios le avisó, que Dios le dijo que mandara a traer a fulano o a sutano, etcétera. Y las conversiones van a ser muy sencillas, porque no hay necesidad, no los vamos a convencer, no les vamos a decir nada más que a confirmar lo que ya el Señor antes les habrá hecho. Eso fue exactamente lo que sucedió en el caso de Cornelio, en el caso inclusive de Saulo, cuando llegó Ananías a la casa de no sé quién sería, donde estaba Saulo. No tuvo que hacer esfuerzo, apenas puso las manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, todo esto que te sucedió, yo ya había avisado del Señor, recibe la vista y se lleno del Espíritu. Qué fácil, hermano. Ya no son aquellas discusiones carnales de un lado y del otro, como que se trata de meterle con lesna y con broca el evangelio a la gente. Eso no es así. El evangelio no se inyecta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es convicción, es nuevo nacimiento. El que va a convencer es el Espíritu Santo, que ya va a estar comandando el asunto desde adentro de la persona. Muy bien, eso podemos decir a manera de comentario de la conversión de Saulo. Muy bien, pero vamos a ver algo más, porque se acuerda que habíamos avanzado después del capítulo 10. Entonces vamos a dar una mirada a la iglesia de Antioquía en el capítulo 11. La iglesia de Antioquía, podemos decir, hermano, que sería un prototipo de una iglesia naciente, no la iglesia madre, porque la iglesia madre era la iglesia de Jerusalén, en donde estaban los apóstoles, sino de una iglesia hija. Hay iglesias madres, iglesias hijas, le podemos decir a esa manera de explicarlo, una iglesia central, que no por ser central es la iglesia más espiritual necesariamente, pero es la iglesia que empezó el trabajo y tiene hijas que muy bien pueden ser hijas más profundamente espirituales, o iglesias más evolucionadas, o que tienen más facilidades, medios económicos, etcétera, ¿no? Entonces parece que la iglesia de Antioquía llegó inclusive a ser una iglesia casi como la iglesia de Jerusalén. Había de todo, hermano. Tenía profetas, tenía apóstoles. En el capítulo 13 lo puede usted ver. Había en esa iglesia, según el verso 1, maestros, había profetas y desde luego apóstoles. Está claro. Entonces, cuando vemos en el capítulo 11, en el verso 27, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Note usted, la iglesia madre, la iglesia central, por tener quizá más tiempo, más abundancia de ministerios, más madurez, envía profetas o descienden profetas a la iglesia de Antioquía. Quiere decir que se podían recibir, y va a volver ese tiempo, de que las iglesias van a ser visitadas por profetas de parte de otras congregaciones afines. Es muy difícil, muy difícil la visitación de profetas de iglesias no afines, porque inmediatamente el pueblo va a rechazar esos ministerios, sea la iglesia no afín que manda al profeta, o que está tratando de meter cuña en la iglesia, o la iglesia local. Me estoy explicando, ¿verdad? Lo que va a suceder es que van a haber afinidades regionales, como esta, Jerusalén, Antioquía, y van a llegar profetas que van a visitar de la iglesia madre. Es lo que estamos leyendo aquí. Y dice que esa llegada de profetas daba a entender que habría algún acontecimiento en la iglesia, en el área de la iglesia. Entonces ese acontecimiento del área de la iglesia podía ser auxiliado, y nótelo bien, anticipadamente al suceso. Vamos a dar por ejemplo, va a haber un terremoto, para ser un poquito gráficos, y eso parece que ya sucedió aquí.
Entonces va a haber un terremoto, viene el Espíritu Santo y levanta un profeta, manda a un profeta y dice: hermanos, va a haber un terremoto, prepárense, lleguen alimentos, etcétera, y los van a acumular y el terremoto va a llegar. Eso no es antibíblico. Ahora, que ande gente viendo terremotos por todos lados, esa es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa que la gente ande mirando todo, que todo va a pasar, o que haya equivocaciones interpretativas. Eso puede ser. Puede ser que la profecía o la visitación profética sea mal interpretada, o el profeta interprete mal, o haya un profeta falso. De todo. Lo estamos anticipando, hermano, porque tenemos que ser muy, muy sabios para no desechar a los profetas ni aceptar a todos como profetas, porque el tiempo viene en que mandaré, dice el Señor, mis profetas. Pero también está llegando al mismo tiempo el tiempo que dice: vendrán muchos en mi nombre y os engañarán. Entonces tenemos que curarnos de lo uno y de lo otro, y tenemos que estar alertas. Yo les he estado diciendo últimamente, porque ha sido algo que he recibido de parte del Señor, que tomemos en cuenta, no se asuste nadie de esto. El paraíso que Dios nos da, lo da con voces ajenas también. ¿Está la voz de Dios? Amén. ¿En el paraíso? Sí. ¿Está la voz de Satanás? Sí, Señor, está. Pero el problema no radica en eso, porque si hubiera sido problema irresoluble, el Señor no lo permite. El asunto es tener la sabiduría espiritual, el discernimiento espiritual, para poder distinguir quién habla y entonces conservar el paraíso, que fue lo que Adán y Eva no lograron, ¿verdad? Eso es muy interesante, hermano, es un punto de vista muy interesante, porque hay gente que cree que el cristiano es invulnerable a esas voces o ataques satánicos, etcétera, y cree que su paraíso es un paraíso ya cuidado por ángeles de Dios con espadas de fuego, y ahí no entra nada. Entonces no habría probatorio, hermano. Entonces nadie podría ser probado con esa tesis. Ni Adán ni Eva hubieran sido probados. Descabeza el serafín ahí, o el querubín, descabeza a Satanás y ya no hay diálogo con Eva. Pero hubo diálogo y hubo caída por no discernir, o por necios. Muy bien. Entonces quiere decir que los profetas son otro de los puntos sobrenaturales que han de volver a la iglesia. ¿Dónde están los profetas? Debajo de las sillas, debajo de las bancas. ¿Dónde están? Pues van a ir apareciendo, hermano. Y de una vez le advierto, van a aparecer con corbata y pantalón. No espere profetas barbudos y de toga, porque se va a quedar sentado hasta el día del juicio en amena tarde esperándolos. Van cada profeta, cada enviado de Dios, va de acuerdo a la vestimenta de su época. Aún el Hijo de Dios vino de acuerdo a su tiempo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Va a ser muy hermoso darnos cuenta de que un hermano muy elegante, de su buena corbata y buen traje, es un profeta de Dios. Amén. O puede ser una persona sin buen traje, ¿no? Pero quiero decirle, una persona así a nuestro tiempo, con la apariencia exactamente como nosotros, porque es humano, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Yo estoy seguro que si Elías hubiera aparecido en los días nuestros, Elías hubiera estado, hubiera andado tosco, sí, cómo no. Juan también, tosco, pero con vestido de la época, un poquito extravagante, ¿no? Tal vez, con ropa un poquito de solapas muy anchas, de corbatas, si era corbata ancha, una corbatota así, solo por ponérsela, unos zapatos tal vez no muy ilustrados, con el perdón de Juan, y algo así. Pero en uno o en otro sentido, Dios probando
Porque para que aquellos que miran el vaso, para los que miran el vaso y les interesa mucho el vaso, un traje elegante les va a hacer tragar un profeta falso. Y para los que miran el vaso, un descalzo les va a hacer desechar un profeta de Dios. Así que hay que estar muy listos, no mirar con estos ojos, sino ver con los ojos del Espíritu. Muy bien, ahora va a haber también, hermano, y aquí agárrese de la silla y póngase en guardia. Capítulo 12, van a volver los encarcelamientos y las muertes. Procedieron a prender a Pedro, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, verso 1, mató a Jacobo, uno de los 3 que vio la transfiguración. Y lo que quería Satanás era destruir el trío de los testigos de la transfiguración. Mató a Jacobo, Dios lo permitió, algunos van a morir o vamos a morir, no sé cómo tocará cada uno. Jacobo murió. Entonces Herodes, pensando que en boca de 2 o 3 testigos está todo negocio, y quedaban 2 testigos, Juan y Pedro, de la transfiguración. Entonces quiso matar a Pedro y lo encarceló. Ya con un testigo dijo, no, un testigo no, dijo el Señor, a Pedro no lo mata. Y mandó un ángel y lo liberó de la cárcel. Note pues, había un plan, no era solo por liberarlo, porque en ese caso quizás es mejor irse, hermano. ¿Qué le digo yo? Quizá para Pedro era mejor irse, ¿no? Con el Señor de una vez. Pero el Señor dijo, no, aquí hay un plan diabólico. Y por cierto, Herodes no sabía por qué quería matar a Pedro, pero el diablo sabía que quedaría solo un testigo de la transfiguración. Bueno, entonces lo quiere matar y lo mete en la cárcel. Ahora note, hermano, que van a venir experiencias, y yo creo que esta es una de ellas, en que no solamente van a haber visiones de ángeles, porque hay visiones de ángeles, no misiones, visiones de ángeles. Pero esta no es una visión de ángel, la del capítulo 12, sino es una aparición. Es un ángel que viene a la tierra, extraterreno, con cuerpo que ocupa espacio en la tierra. Y este ángel, si usted lee el relato, toca a Pedro, lo saca, le abre las puertas. Y para leer el pasaje donde dice Pedro 9, donde dice que no era visión, dice, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y dice enseguida, pero pasando la segunda puerta, salidos en el verso 10, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el ángel del Señor ha enviado, o que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de los judíos, de Herodes. Nota, no era una visión, era un ángel que palpaba. No le digo de carne y hueso, no me pregunte de qué era, porque no estuve ahí, nada más estoy haciendo un comentario. Pero evidentemente para una persona que discierne la palabra, se nota ahí que aparte son visiones de ángeles y aparte son visitaciones de ángeles corporalmente, que tocan, que abren puertas, que son reales y que tienen que irse y venir, caminar, desplazarse, etcétera. Bueno, entonces aquí, hermano, llegamos a otro punto. La iglesia del Señor tiene que ver en toda la restauración. Cuando Pedro llega a la casa donde estaban orando, la casa de María, donde estaban orando
por su encarcelamiento. Notemos que todos esperaban que el milagro se hiciera, pero no tan rápido. Y cuando vieron a Pedro ahí tocando la puerta, y por cierto no ha de haber salido una hermana muy espiritual que digamos, ¿verdad? Salió una hermanita de esas que oran un ratito, abren un ojo y cierran el otro, y no muy enterada de las cosas. Pero esta hermanita que se llamaba, ¿cómo se llama? Rode, ojalá que nadie sea Rode. Rode pensaba que era muy rápido para hacer un milagro, ¿no? Y cuando vio a Pedro parado en la puerta, cerró el portillo. Y le dijeron, ¿quién es? Ah, es el ángel de Pedro, porque no puede ser allá de la calle. Se fija, hermano. Ahora, lo que queremos analizar, ¿qué era eso del ángel? Es el ángel de Pedro. Yo creo, hermano, es mi convicción personal, no que sencillamente nada más andaba un ángel con Pedro y con cada uno de ellos, parecido a Pedro, porque eso desde luego hermano es posible, ¿no? No posible, es bíblico que anda un ángel con cada uno, ¿no? Desde el nacimiento. Pero parece que esos ángeles no eran vistos, no se miraban. Lo que pasaba, hermano, que la iglesia primitiva tenía el gran privilegio, por ejemplo, cuando moría un cristiano, o cuando un cristiano salía de su cuerpo, o un cristiano entraba en éxtasis, cualquier cosa, que el alma de la persona se desprendía, como que era la misma forma de la persona que salía, y era muy parecida a la persona, a la misma persona. Entonces estaban ellos acostumbrados a como lo que el enemigo imita como desdoblamiento. Cójalo como estoy diciendo, porque es su ángel, es el espíritu de Pedro. Y ellos podían ver algunas veces, cuando el Señor les daba la facultad, que se moría alguien, salía el cuerpo igual, espiritual. Ese era lo que le llamaban su ángel. Es su ángel, no es él se transportó. Era una experiencia, hermano, muy digna de ser estudiada. Usted sabe que el enemigo imita todo lo que Dios hace, ¿no? Y hay lo que llaman fenómenos en el ocultismo de transportación, de cómo le llamarán, no sé si alguien sabe términos de esa clase, a mí ni los términos me gusta aprenderme, del ocultismo, pero hay salidas del cuerpo y apariciones en otro lado. ¿Cómo? Transmigraciones. Entonces, eso es una imitación diabólica. Pero la iglesia del principio tenía experiencias tremendas. No hay, o quizá tal vez diríamos mejor, hay muchas explicaciones a esto de que es su ángel. Apúntese usted con la que quiera, no vamos a pelear por eso. Ni estoy dogmatizando que lo que yo creo así tiene que ser, pero me suena más esta explicación que cualquiera otra a mí. Otros dicen que era que su ángel andaba con él, entonces vieron al ángel, veían a los ángeles que andaban con cada uno. Es un poquito más forzada la explicación, pero sea que era del espíritu de la persona, o que era un ángel que andaba con ellos, de todas maneras habían experiencias que nosotros no tenemos ahora, como es ver ángeles personales, es decir, pertenecientes o de acción en una persona en la iglesia. El ángel de Pedro. Qué interesante, hermano. Creo que también los hermanos tenían la experiencia de que cuando una persona de ellos moría, veían a los ángeles venir, y entre ellos tal vez no los veían ellos, los dolientes, los que estaban alrededor de la cama, pero los que estaban ahí muriendo, veían ahí viene mi abuelita, ahí viene mi tía, ahí viene fulanito que lo acababan de matar en las persecuciones. O sea que habían unas experiencias que hermanos, y muchos se han ido por lo poquito que hemos visto, cuando venga lo demás se va el resto, hermano. Es que hay que enfrentar la realidad. Vamos a ver cosas extraordinarias, hermano. ¿Cuántos irán a ir cuando un muerto se levante? Por lo menos se van los que le debían, dijo no sé qué.
Quedaban ya por cancelar a sus cuentas, pero hermano, van a haber experiencias, esto es para que se despierte, hermano. Van a haber experiencias tan duras, perdón, no duras, bueno, duras también, tan espectaculares, que el Señor las dejó escritas para que nosotros veamos la herencia de la iglesia. Yo le aseguro, hermano, que yo creo eso que le voy a decir, que hasta la muerte difícil, dura, de los cristianos en este tiempo final va a ser dulce. La difícil, ahora cómo irá a ser la otra. Aquellas muertes de palomita que se quedan como dormidos. Pero aparte de eso, los perseguidos, los que estén en apuros, encerrados, que van a ser masacrados, etcétera, va a ser dulce. ¿Sabe por qué? Porque se les va a abrir el cielo. No cuando lleguen, se les va a abrir antes. Van a ver el cielo. Fíjense que yo leí el testimonio de una familia que fue masacrada en Corea en la última persecución que hubo para la iglesia. Y usted sabe, tiene la iglesia más grande del mundo después de la persecución. Así que como que esa es la receta para crecer. Entonces fíjese, hermano, que yo leí el testimonio de una familia, el pastor y su familia. Los pusieron, cavaron su sepultura, los metieron ahí, metieron a la familia y al pastor afuera, que si la familia adjuraba de Cristo, se retractaba, no mataban al papá y lo sacaban a ellos. De ellos dependía, ya no del papá, de la familia. Y el padre le decía: no, hijos, no lo hagan, muramos mejor juntos, vamos con el Señor. Y los mismos, porque el que testifica ahí es uno de los ejecutores, porque los ejecutaron, les echaron tierra y los enterraron vivos. Testifica que nunca había visto una paz y una gloria tan grande en el rostro de los que estaban ahí. Y dice que todos miraban hacia algo. Lástima que no les pudimos preguntar qué veían. Yo le aseguro que ellos veían el cielo abierto. Estebanes. Entonces va a volver eso. Tiene que volver el bálsamo, porque van a haber heridos. Aleluya. Qué triste sería que la iglesia vaya a tener solo heridos y no vaya a tener bálsamo, hermano. Ahí vamos a verificar lo que es el Consolador, que estaría con nosotros para siempre. Ahí vamos a experimentar lo que es que no os he dejado huérfanos. No os dejaré huérfanos. Ahí lo vamos a experimentar. Ya lo han experimentado, siervos de Dios. O sea que estamos tratando de reverdecer, ver lo que la iglesia ha perdido y que va a venir. Capítulo 13. Aún antes del 13, déjeme que recoja esta espiga. En verso 20 del capítulo anterior, usted lee ahí que también el Señor va a matar enemigos de la iglesia. Y va a hacerlo a través de ángeles. Mire, hermano, qué cosa tremenda. Quiere decir que los ángeles no solamente son constructores, no solamente son siervos de buenas nuevas. ¿O será que Dios tiene ángeles aparte, ángeles con misiones muy especiales y negativas, ¿verdad? Pero fíjese que en este verso 20 vemos a un Herodes que es muerto por un ángel. El ángel del Señor le hirió. Muertes súbitas. Yo lo voy a interpretar como médico, hermano. Infartos provocados por espadas de ángeles. Sí. Toquecito al músculo cardíaco. Un área suficiente, muerto. Juicio. No se ha de haber visto al ángel con la espada, que le metía la espada y
el otro y salía sangre. No, no, no. Está indicando que el ángel del Señor tocó con su espada, hirió y murió. Y una muerte muy rara, porque una descomposición ahí horrible, usted la lee, ¿no? Se descompuso el cuerpo inmediatamente, como que había algo ahí fuera de lo común. Eso quiere decir, hermano, que va a volver a la iglesia la persecución y todo lo que hemos dicho, pero van a volver los juicios contra los enemigos. Y vamos a ver cabezas grandes, enemigas, rodar por juicios divinos. Vamos a ver cómo Dios destrona y destituye en esos días, porque está la precedente. Ahora, nosotros no nos llamemos a hacer programas, porque es cierto que cae un Herodes aquí, herido, porque había que matarlo, era un estorbo muy fuerte, pero no cayó Herodes cuando iba a matar a los niños inocentes. No le detiene Dios la mano cuando va a querer matar a Jesús pequeño. Mejor saca huyendo a su hijo. Mire cómo son los planes de Dios, hermano. Unas veces es de huir, otras veces es de enfrentar, otras veces es de ver juicios, unas veces es de ver el mar que se abre, otras veces es voy a pelear yo por vosotros, dice Dios, otras veces es pelear nosotros. Yo no sé cómo se interpreta eso. Vendan su capa y compren espada, dijo el Señor. Eran tiempos de defensas. Miren qué cosa. Y nosotros nos asustamos por muchas actitudes. Ahí anda fulano huyendo como que no hubiera Dios. Mire, no juzgue nada más. ¿Sabe por qué? Porque según el lineamiento de Dios, puede ser apártate, huye, vete, o puede ser quédate ahí, yo te voy a defender. ¿Quién va a juzgar? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué? Mire, hermano, hay tal confusión en este aspecto. Hay mistificación de un evangelio que no es místico así. Una hermana me preguntó el otro día, hace muchos años, porque fue recién el terremoto, pero vale para hoy. Me preguntó muy acusada y muy asustada, pero sobre todo acusada. Hermano, haría yo mal, fíjese que yo me salí corriendo de la casa el día del terremoto. ¿Sería que yo no confío en Dios? ¿Sería que yo no confío en que Dios me... Hermana, y si usted tiene una viga que le está, ya cruje la viga encima de usted y está temblando, Señor, detén esa viga. Más fácil, que Dios le va a decir, hazte a un lado. Pero hay gente tan mística, hermano, que prefiere que la viga regrese a la voz de su mando. Y le cae el vigazo por toda la cabeza, pero no por místico, sino por tonto. ¿Quién ante el peligro no huye, hermano? ¿Quién que provoca el peligro no le alcanza? Ah, somos muy buenos místicos, porque eso sí, Dios me cuida y yo confío en Dios, le echamos 4 llaves a la casa. Ah, pero venimos a acusar a alguien que salió huyendo porque había temblor. Hay que equilibrarnos, hay que equilibrarnos. Si usted le pone llave a la puerta de su casa, entonces, ¿será que ya no confía en Dios? O si confía en Dios, deja abiertas las puertas. Ni lo uno ni lo otro. Puertas cerradas y confiamos en Dios, o puertas abiertas y estamos provocando el peligro, imprudencia temeraria. Entonces aquí vemos nosotros claramente cómo los planes de Dios dominan las circunstancias sobrenaturales. Un Herodes que muere, de ahí salió esto, un Herodes que muere, pero también un Herodes que no muere cuando iba a matar a Jesús, y un Herodes que muere cuando está hablando grandezas diciendo que es voz de Dios. Imagínense. No somos nosotros los que manejamos semejantes condiciones. Ahora sí entremos al capítulo 13. Mire todo lo que va a volver a la iglesia. ¿Verdad que va a valer la pena esa iglesia? ¿Verdad que usted va a querer pertenecer a esa iglesia? Imagínense que no va a haber necesidad ni de que le instalen teléfonos.
Porque va a tener usted un problema y ya un grupito de hermanos fue avisado que tiene problema y van a llegar. Hermano, usted tiene problema, el Señor nos avisó. Hermano, qué cosa, no devuelva los teléfonos tampoco porque todavía no ha llegado la época. Páguelos. Gloria a Dios. No, si no se va a quedar hablando solo. Capítulo 13, la iglesia de Antioquía. Hermano, aquí viene otro detalle. La iglesia va a, y nótelo, yo hago énfasis en este detalle porque es muy importante. Yo creo que los que están oyendo estas pláticas van a salir bien maduros, hermano, porque aquí estamos hablando sin pelos en la lengua y estamos hablando con equilibrio, ¿no? Tratando de ser básicamente bíblicos, para que no nos sorprendan los disidentes de la fe, que andan, siempre quieren un evangelio a su gusto. Yo a pesar de todo tengo que dar lo que está aquí, aunque de repente me quede hablando solo, espero que no. Pero la vida cristiana no se puede desarrollar fuera del seno de la iglesia. Ni Saulo de Tarso pudo desarrollarse en su casa. Tuvo que ser llevado a la iglesia de Antioquía, integrado a los ministerios, desarrollado dentro de las ministraciones de la iglesia, estructurado en una iglesia equilibrada, madura, perfectamente enmarcada en la Biblia. Dice que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas. Que pegue el grito a donde quiera, el que quiera, que no deben haber profetas, hermano, él haciendo alaraca a la gente, que no deben haber profetas, porque él ha conocido profetas falsos. El que él haya tenido la mala suerte, si se puede hablar de suerte, de encontrarse solo con farsantes, no quiere decir que no haya gente correcta, hermano. Pero si eso no fuera suficiente, la Biblia declara que la iglesia normal tiene profetas y maestros. Y usted sabe que profeta es profeta, no como lo están describiendo ahora, que profeta es un predicador. Porque había maestros que enseñaban la palabra, había apóstoles que fundamentaban la doctrina, había profetas. ¿Qué eran los profetas? Veamos en el libro de los Hechos. Ellos eran los que consolaban, los que anticipaban sucesos del futuro por Espíritu Santo. ¿Ya? Más adelante dice, como también Silas, si alguien me busca esa cita, era profeta, como Silas también era profeta. Vamos a ver, por más adelante está en los Hechos. Yo traje una Biblia que no subrayé, pero alguien la encuentra, me lo da. Mientras lo encuentran, había, entonces lo leen en el verso 1 del 13, 15:32, mire qué interesante, 15:32, nótelo pues, en el 15:32 de Hechos, estamos haciendo un estudio, 15:32, y lo marca y va a ver qué dice. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, entonces no son predicadores, ni tampoco son gente que es una sola en una iglesia o en una, ahí vemos dos más Agabo, tres más todos los que no se mencionan, ¿no? O sea que había una función profética en la iglesia, había ministración continua. Los que vinieron el domingo se dieron cuenta en el tema de los jueces cómo la administración para mantener Canaán, la vida abundante, es una administración continua de los jueces al pueblo. Mientras había ministración de los jueces al pueblo, había victoria. ¿Cierto o no?
Y cuando el juez caía o el pueblo se desenfrenaba, venía otra vez la esclavitud, hermano. Eso quiere decir que el pueblo constantemente necesita los ministros. Y hay un dato curioso en el libro de Jueces. Cuando Dios levantaba un juez, y por cierto, lo levantaba del anonimato, era un X, generalmente era un despreciado. Y cuando lo levantaba, dice, y Dios estaba con el juez. No dice con el pueblo, pero estaba con el pueblo a través del juez. Amén. Entonces aquí vemos que la iglesia de Antioquía tenía los ministerios repartidos. Ministraban, verso 2, 13:2. Un ignorante de la palabra afrentó a uno de nuestros pastores, por allá lejos, y le dijo, envenenado por saber qué cabezas, le dijo, va a ver, muéstreme dónde hay ministración en la Biblia. ¿Dónde hay? Siquiera la que se mencione la palabra. El hermano, sorprendido por el ataque, no atinó a defenderse. Mire aquí que dice, verso 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor. ¿Hay ministración o no hay? ¿Qué era lo que hacían? No dice predicando. Ministrando al Señor. Es decir, poniendo delante del Señor al pueblo, poniéndoles manos, dando palabras proféticas, etcétera. Más se declara adelante. Ministrando estos al Señor en ayuno. O sea que había ayunos. Yo quiero que note una cosa, hermano. El ayuno en el Nuevo Testamento, a raíz de lo que estamos viendo, dicho sea de paso, lo vamos a ver más adelante, pero digámoslo de una vez, el ayuno no es un ayuno de decretado como en el Antiguo Testamento. Claro, habrá ocasiones en que va a tener necesidad de decretar ayuno general. Pero note usted que en el Nuevo Testamento no existe tal cosa. Ayunando estos, como que era un ayuno individual, o que se lo proponían según lo sentían, según cuando lo sentían, o cuando iban a ministrar, pero no era toda la iglesia en ayuno, como no dice aquí toda la iglesia en ayuno. Por eso nosotros hemos suprimido los sábados, decretar ayuno sábado, cada sábado, tengo que llegar sin comer. No, debe ser nacido. Es día en que puede usted ayunar con otros hermanos que ayunan. Pero si no está en su programa de parte del Señor, no lo haga y venga. Que no sea programado, pues. Ayunando estos. Entonces la iglesia sí ayunaba como ministros y individualmente, pero no había. Ahora correspondía, por ejemplo, no dice en ninguna parte de Hechos, a menos que yo esté equivocado, me lo corrija. No dice, y ahora como era día de ayuno, ¿nota usted? Pero dice, ayunando ellos. Era una misión especial, tenían que hacer algo, ayunaban. Cuantas veces fuera necesario, cuantas veces el Señor se los programara, porque dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí probablemente se trata, como había profetas, palabra profética. Dijo el Espíritu Santo, llamó a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Nota usted, están ministrando. Ministrando, es decir, ministrando generalmente se asocia, como es otra práctica que ha desaparecido, la imposición de manos, pero ministrar se asocia generalmente a imposición de manos. Venga que le ministren, ¿qué será? Es que usted va a hablar con un ministro que puede por espíritu detectarle áreas que están mal colocadas, que puede ayudarle bendiciéndole de parte de Dios con imposición de manos, que puede poner sus manos sobre usted y el Señor sanarle el cuerpo, que puede haber liberación del alma. Esa es ministración. Ahora, que me diga alguien que eso no es bíblico, hermano. Yo creo que lo que no ha sido bíblico ha sido no haberlo hecho. Ahora bien, entonces vamos a ver que eso va a regresar en esta misma forma, con voces proféticas, llamando a ministerio a fulano, a sutano, que es lo que estamos viendo acá. Y entonces vienen las sobrenaturalidades en que los ministros enviados en tal forma
van a llegar y van a dejar ciegos a los Bar-Jesuses, a los Elimas, ¿verdad? Verso 8 del capítulo 13, y verso 10. Ese Pablo enviado por el Espíritu Santo dentro de una estructura de la iglesia. Ahora note bien, hermano, enviado de la iglesia. No cualquiera se va a ir a meter a una casa a ministrar. Enviado de la iglesia. ¿Y quiere que le diga algo más fuerte? La herejía de los legalistas nació de gente que llegaba a ministrar que los apóstoles y que la iglesia no había enviado. Capítulo 15. Entonces había gente enviada y gente no enviada. La gente enviada era porque sabía el ministro que lo enviaba. ¿A quién enviaba? La gente no enviada era gente que no estaba en condiciones, y como los ministerios no estaban de acuerdo, no le enviaban, se enviaban ellos. Esto es fuera de la iglesia. Amado hermano, si vamos a estar en una iglesia estructurada, nos vamos a entender. Y yo creo que preferiría usted, es como en el comercio, prefiere usted una mercadería de una casa conocida, ¿no? Porque puede ir a reclamar, porque puede saber que no le van a engañar, que los achimeros que andan por la calle vendiendo casimires. ¿A quién le va a reclamar después que le dan un relojazo Rolex por 10.25? ¿A quién le va a reclamar después cuando no tiene ni maquinaria adentro? Como me contaron allá, ahora que salí, hermano, un hermano compró un televisor a colores, hermano, regalado a $90, pero a colores grande, hermano, en la calle, y hasta lo andaban siguiendo para comprarle otro, ya no, solo uno a cada uno, decía el vendedor. Cuando llegó a su casa, una piedra tenía dentro del televisor. Todavía está viendo la piedra a colores. Por eso es que la iglesia se estructuraba. ¿Quién está en la zona tal predicando? Fulano de tal. Ah, qué bueno. ¿Quién anda predicando tal parte? A saber. ¿Quién vino a darles el testimonio? No sé, quién sabe. ¿Quién lo mandó? A saber, pudo haber sido el Señor. Pudo haber sido el Señor. Pudo haber sido el diablo también. Cargue esa responsabilidad los ministerios, hermano. ¿Por qué tiene usted que estar analizando toda la mercadería, hermano? Los ministros, al fin y al cabo, de por viejos, saben algo. Y ven la muestra y dicen, si esa es la muestra, ya no desempaque, dice un hermano. Pero los demás se tragan todo, hasta los tornillos. Enviados pero yo quiero que lo note bien, hermano, porque aquí está. Dice, entonces, habiendo ayunado, verso 13, 3 o 2, 3, ¿verdad? 3 y 4. Sí. Dice, habiendo, entonces el 4, ellos enviados por el Espíritu Santo. Ah, hermano, ¿y no fue la iglesia la que los mandó? ¿No fue la iglesia la que les dio su pasaje? ¿Por qué dice enviados por el Espíritu Santo? Porque en la estructura de la iglesia el Espíritu Santo habló a la iglesia y la iglesia lo único que hizo fue ejecutar las órdenes del Espíritu Santo. Amén. Hay gente que dice, no, a mí me envió el hombre. Ah, bueno, si vas a esperar que Dios mismo baje y te envíe, no vas a lograrlo, porque Dios ha dispuesto ministerios para eso. Entonces aquí tenemos a un Saulo enviado, aunque fue interceptado en el camino de Damasco y vio al Señor Jesús. Fueron ministros los que lo avalaron y los que lo enviaron, lo cual no quitaba ni un ápice que el Señor Jesús lo estaba llamando. Podemos ver algo más. Yo quisiera que usted, hermano, entrara en el ambiente de lo que estamos diciendo, porque
a veces cuando hablamos de restauración solo pensamos en los milagros. Y cuando hablamos de restauración pensamos en superhombres que viene la persecución y atraviesan la puerta, ya no los agarran y los soldados caen como muertos engusanados. Hermano, no pensemos solo en la parte que nos conviene. Yo he dicho esto porque no nos hagamos tampoco los valentones. Yo he pensado esto, hermano: si la sobrenaturalidad no nos reviste, no aguantamos esas cosas. Ese fue el error de Pedro. No cometamos el error de Pedro. El error de Pedro fue que viene cárcel, Señor. Primero me meten a mí a la cárcel. Señor, que viene muerte, primero me matan a mí. Y si por si acaso, para eso tengo mi espada. Fíjese, y todo eso no valía, hermano. Todo eso no servía. El Señor le dijo: no, Pedro, tú no has entendido. Si se tratara de defenderme, o si se tratara de defendernos, no sería con armas. Ángeles vendrían. ¿Y quién nos coge? ¿Quién nos toca? Pero se trata de cumplir los planes de Dios. Entonces, Pedro, prepárate, ora, llénate del Espíritu, para que a la hora de la necesidad, a la hora de las tinieblas, no cedas. Pero como Pedro estaba confiando en su espadita de este tamaño, pero tengo una 48, corto. Y a la hora de la hora, ni solo la oreja le logró quitar al otro. Que si el Señor no interviene, el otro mata a Pedro, hermano. Porque solo la oreja le quitó. Quiere decir que le salvó la vida fue el Señor ahí, hermano. Le puso la oreja cuando el otro ya iba sobre Pedro, le puso la oreja y regresó el otro. Pues Pedro con su espadita, mire qué pulso tenía, él le tiró la cabeza. Y arranca orejas hay muchos hoy. No quita cabeza, sino arranca orejas. Solo dejan rabiando al enemigo, hermano. Solo así. Yo he visto gente discutiendo el evangelio, gente metido en polémicas, legalistas de 7 suelas, que solo lo que hacen es dejar ardiendo al enemigo, dejar enojado al enemigo, peleando por un cabello pintado en la punta del pelo, peleando por un arete, peleando por un corsé, peleando por un vestido de talos cuantos centímetros ahí, y dejan rabiando al enemigo, hermano. El enemigo viene y se les quita. Es decir, hay que saber entrar, saber llegar, saber establecer las cosas. Entonces, en este avivamiento va a venir un despertar equilibrado que nos va a permitir estar en medio de ambientes donde realmente antes nunca hubiéramos llegado. Pero vamos a estar en altura, vamos a estar bajo piedras, viendo el cielo abierto. Eso es. Hay otro detalle, fíjese que vamos a tener que, y ya estamos llegando por ahí a las preguntas. Fíjese bien que Pablo cuando él entraba en campañas, lo apedreaban, lo golpeaban, lo menospreciaban, lo dejaban por muerto y más. Pero al mismo tiempo, el Señor entraba a su alcoba, le decía a Pablo: no cedas, sigue hablando, yo estoy contigo. Pablo le hablaba con el Señor, si era en la barca, hablaba con el ángel de Jehová. Hermano, en un ministerio así, ¿cómo no vamos a caminar? Va a haber momentos en que usted no va a ser levantado con el aliento de un hermano. Lo siento mucho, estoy con usted y nunca le ve ni la placa, etcétera. Eso no va a aliviar. Va a haber ocasiones en que las viudas de Naín no van a necesitar mi más sentido pésame nada más. Por supuesto, no todas las viudas, solo la de Naín, van a recibir a sus muertos. ¿Acaso todas las viudas de Israel recibieron a sus muertos? Pero la de Naín sí. El Señor estaba probando que hay ocasiones, que hay momentos en sus planes
que no va a ser suficiente la palabra humana para consolar. ¿Usted cree, hermano, que cuando Pablo estaba, que el Señor entró y le puso la mano en el hombro y le dijo, Pablo, y si quieren me busca la cita por favor ahí, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué callas? ¿Usted cree, hermano, que Pablo estaba en bonanza? Mire, Pablo, yo le aseguro que si hubiera sido hoy, hubiera estado, yo no quiero nada con ustedes, si hubiera ido corriendo, hubiera agarrado su carro a loquear por ahí por las calles. A mí ya me pasó una vez, hermano, se lo cuento. No aquí en esta iglesia, gracias a Dios. Aquí todavía no me ha tocado eso. Ni lo descarto tampoco. Pero a mí me tocó una vez en una iglesia de las nacidas de aquí, que el diablo me dijo a la mente que me habían vejado, me habían humillado. Yo lo que quería era ayudarles, levantarlos, darles la palabra. Me trataron como quisieron. Y el diablo me decía a la mente, agarra tu carro. Y en ese tiempo yo trabajaba en la profesión, tenía necesidad. El diablo me dijo, ¿y qué necesidad tenés de estarte metiendo en estas cosas? Mira lo que te están haciendo. Salí corriendo, hombre, si así no tenés que dar cuenta nada te falta. Métete en el carro. Y ya iba yo para el carro. Y un siervo me puso la mano encima. Aleluya, Señor. Uno que iba conmigo. Caí de rodillas. Fue la primera vez que canté cánticos del Espíritu. Me levanté de ahí, hermano. 20 reuniones más, a ver, ¿qué más quieren? Pablo, hermano, necesitaba no un ángel, ni siquiera consolación de toda la iglesia, con todo el respeto que me merece el Dios Espíritu Santo. No era suficiente con que él estaba lleno del Espíritu, no porque hubiera deficiencias en el Espíritu Santo, sino porque seguramente el Espíritu Santo estaba contristado por la actitud de Pablo, no le podía ayudar. Entonces, ¿quién ayudó? Jesús entró en visión. ¿No tienen el pasaje? 18:9, lo vamos a ver. Y eso va a volver, mi querido hermano, no se le alegre el ojo. ¡Aleluya! ¿Cuál? 18:9, 9 y 10, nótelo, hermano. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Sí, eso fue después de una azonada, después de una molotera, después de donde casi linchan a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Cuando se habla de visión de noche, es un sueño, pero un sueño real, un sueño sobrenatural. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ni ya tenía el pasaje para salir huyendo al exilio, hermano. Ya Pablo dijo, yo no me meto más. Si me quedo un día más, me matan. Me matan. Pero note usted el equilibrio. Cuando estaba en Jerusalén, que lo iban a matar, el Señor le dijo, vete de aquí. No van a recibir tu testimonio. Y si se queda, lo matan, hermano. Vete. Y él necio, no, yo me quedo, haciéndose el valiente, hermano. El Señor le tuvo que decir, vete. Hay tiempo en que es vete. Y hay tiempo en que es, cuando uno se quiere ir, quédate. ¿Me estoy explicando? Mire, cuando el Señor dirige una vida, hermano, entonces va a poner en su corazón primero, más que en profecía, y puede en profecía y en todo lo demás, en visiones, va a poner lo que tiene que hacer. Si se tiene que ir, si se tiene que quedar, si se tiene que esconder, si tiene que huir, etcétera. Usted tiene toda esa gama en Cristo y sus apóstoles. ¿Qué estaban haciendo cuando mataron a Cristo los apóstoles? ¿Quién me contesta?
Sí, pero literalmente, ¿qué estaban haciendo? Huyendo, sí, pero ¿qué estaban haciendo? Encerrados en un cuarto. Los que no andaban huyendo, porque algunos creo que se fueron de largo. Otros se encerraron en un cuarto y trancaron bien, hermano. Y cuando tocaban, ¿quién? Decían. Miraban por el ojito el ojito de la llave, hermano. Hasta para comer temblaban y les entraban la comida. ¿Ese era el estado? Es cierto que era cobardía humana. Pero acuérdense que no tenían el Espíritu Santo todavía. Y algo más. Esto lo quiero decir, hermano, porque vienen momentos en que no juzgue. Habrá quienes van a tener que esconderse, que van a tener que salir para allá, para acá, otros quedarse en la persecución. Capítulo 8 de los Hechos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y nadie los tocó, pero los Felipe salieron volando para Samaria. Nota, entonces hay un plan, hermano. Nosotros no estamos a la deriva, no somos hoja seca al viento, hay un plan. Hermano, ¿cómo me explico eso? Hay un plan, todo va a ayudar para bien a los que aman a Dios. Entonces hay un plan. Le dicen a David: David, no salgas a la batalla porque eres muy valioso. Que salgan los soldados, David, tú das la estrategia, pones las órdenes y no salgas a la batalla porque te van a matar e Israel va a perder la batalla, la guerra. Mejor manda a los soldados y tú no salgas. Fíjese bien, era muy lógico el consejo. Era muy de acuerdo a la lógica humana. Y eso es lo que haría cualquier ejército. No manda a los generales en primera fila, ¿verdad? Entonces David se quedó y mandó sus ejércitos a pelear. Fue cuando cayó en pecado con Betsabé. Lo tomó como de Dios. Muy lógico. Entonces ya no salía a las batallas, ya no salía a la guerra. Entonces el problema no está en no ir a la guerra como general. El problema está saber cuándo hay que ir a la guerra y cuándo hay que quedarse. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces quiere decir también lo mismo podemos hablar de los apóstoles. Los apóstoles nos exponían, pero permanecían en donde el Señor les decía: en Jerusalén, quédense aquí. La persecución era terrible, hermano. Todo el mundo fue dispersado y los apóstoles en Jerusalén no tocaron uno. Ahora cuando el Señor dijo: bueno, ahora es otra cosa, el plan es este y este, cogieron a Bernabé y lo mataron. Cogieron a Juan el Bautista y lo degollaron. Quiere decir que los planes de Dios no necesariamente tienen que coincidir con nuestros planes. Por eso usted tiene que leer, para entender estas cosas que van a volver, tiene que leer bien el Nuevo Testamento. Lea especialmente Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 usted encuentra milagros espectaculares, salvaciones, me refiero fugas milagrosas, escapes y muertos. Y dice: Dios les dio a los que iban a escapar fe para escapar, dice. Mire, oiga esto. Y a los que iban a morir, fe para morir. No sé cuál de las dos escogería usted. Pero mire, no es que me esté haciendo el valentón, hermano, pero definitivamente cualquiera de las dos cosas ha de haber sido tremenda, hermano. Una fe para saber que viene un milagro y se sucede el milagro. Usted se siente campeón, ¿verdad? Allá afuera con su familia. Pero oiga, hermano, fe para morir. Le aseguro, hermano, que debe ser un paso tremendo, ¿no? Tremendo, porque tenemos que palidece el rostro. Pero viendo el cielo abierto y hablando con el Señor y hablando con los ángeles y esto, ¿cómo será? Sinceramente, ¿cómo será? No digamos que no se siente, pues, pero ¿cómo será? Glorioso y definitivo. Yo he oído testimonios de gente, hermano. El hermano Leroy, no me recuerdo el apellido, contaba él que lo fusilaron en El Salvador. Lo fusilaron. Y lo fusilaron 2 veces.
Así como lo oye, hermano. Dice que fue tan glorioso, hermano, que él hablaba en lengua, sentía la gloria en una carretera ahí donde los pusieron. Sentía la gloria. Y oyó cuando dijeron a fuego, y no dispararon las armas. Fíjese que él dice que dijo lástima. Y le vuelven a disparar, hermano. Dice que los insultó el oficial, a los guardias, los insultó y les dijo: ¡ay, inútiles! ¡Otra vez apunta! ¡Fuego! ¡Plac! Bueno, tan es así que lo cuenta. Y no dispararon. Pero lo que le quiero decir es, sintió la gloria. Hubiera sido un segundo nada más, y la gloria hubiera sido completa. Hablando en lengua, dice, levantó sus manos y dice que le dijo: Señor, aquí está mi espíritu, como Esteban. Y hablando en lenguas. Y dice que sentía, porque le dije: ¿pero qué sintió, hermano? Le decía yo: la gloria no me la puede describir, ¿pero qué sintió? ¿Y sabe qué fue lo único que me dijo? Fíjese, ¿sabe qué sentí, hermano? Que era en broma que estaban haciendo eso. Yo me quedé. Póngase a jugar ustedes que lo fusilan, no se va a tener miedo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano, no vamos a irnos desequilibrados de esta plática. Quiero terminar diciéndole que ni deje de cerrar puertas, ni deje de confiar en el Señor. Lástima, no tengo en mente el texto donde, pero está en Esdras o Nehemías. Dice, pusieron guardia, es un verso 9, pero desde que hay capítulo no sé. Pusieron guardia y se encomendaron a Dios. El pueblo de Dios puso guardas y se encomendó a Dios. Ni sobran los guardias, ni desde luego va a sobrar encomendarse a Dios. Pero encomendarse a Dios no quiere decir descuidar la guardia, porque dice el Salmo: en vano ven a la guardia si Dios no vela. Pero entonces hay guardia, ¿no?, que no vela en vano. Pero no dice: en vano confían en Dios y ponen guardias. 4:9. Era 9, ¿verdad? Ya voy llegando. Nehemías, Esdras o Nehemías, le dije. Casi. 99, pónganme, no me va a poner 100, pero 99. ¿Lo quiere leer, mi hermano? Porque no tengo acá. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda a ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, de los enemigos, pusimos guardia de día y de noche. Hay alguien dice: los guardaespaldas y las cosas ahí de precauciones, pecado, creyente que no confía. ¿Y estos otros eran pueblo del diablo o qué? Era pueblo de Dios. Y eso que los ponía de día y de noche. A veces uno solo de noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Muy bien. Así que el pueblo de Dios gasta en candados. Ahí no me acuerdo el salmo. ¿Qué salmo es el que dice eso? 127. Mira, está la enciclopedia andante. Bueno, ya saben con quién pueden consultar cuando necesiten citas. Muy bien, hermanos, entonces estamos en que la restauración implica todas esas minuciosidades. Hermanos, no despreciemos las pequeñeces. No rechace usted a un Dios que se ocupa hasta de abrir la puerta de un automóvil. No desprecie las pequeñeces. Te voy a contar esta experiencia que es muy gráfica de lo que estamos diciendo. Una hermana muy conocida nuestra metió la llave de su carro, y de paso que el esposo es inconverso y se le había dado a regañadientes el carro porque tenía que abrir un servicio, metió la llave y la quebró al querer abrir la puerta. Se quedó sellado el carro. Fíjense qué cosa. Y entonces pues se quedó ahí metida la llave, no se quebró, sino que ya medio quebrada, pues no se podía ni sacar ni meter nada.
Y ella se puso a llorar. Le digo, Señor, no solo que cómo costó que este hombre me diera el carro, sino que mira lo que me pasa, Señor. ¿Qué hago, Señor? Y se puso, se dobló sobre el carro. Hermano, esto es auténtico, no es un cuento arreglado. Usted sabe que una llave ya medio quebrada y que no podía sacarse ni nada. No era posible, hermano, hacer más que alguien la llegara a sacar. Y le dijo, Señor, ora. Se puso a orar, hermano. Dijo, es imposible, pero voy a orar. Y oró. Y me echó todo el resto de fe. El Señor le ayudó. Y le cayó la llave en la mano. Así como lo oye. Claro, ya no pudo, porque era mucho también, ¿verdad? No para Dios, pero para la fe de ella. Ya se había cuento arreglado si le digo que la llave se arregló, ¿verdad? Ya no pudo con la llave, pero el Señor, y mire, hermano, dijo, le voy a ir a avisar a mi esposo. Señor, ahí estaba el esposo viendo todo. Todo lo vio. Y vio la llave quebrada casi. Mire qué cosa. El hombre se conmovió, dice. Conmovido. Le dijo, no tengas pena, yo tengo otra llave adentro. Y le dijo, y ándate a orar ahí, ora por mí. Aleluya. Hermano, procuremos no apartarnos del Dios vivo. Amén. Preguntas por escrito. No deje de mandar sus preguntas. La iglesia de Cristo reverdece. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.